Yo había ya hecho la oración de aceptar a Jesús como Señor y Salvador de mi vida, y cuando uno hace esa oración, hay una parte en la que tú también pides perdón por todos tus pecados. Y por eso cuando describo esta experiencia que tuve, una de las cosas que sucedieron es que yo sentí que todos mis pecados, todo lo que había hecho hasta ese momento en mi vida, había sido completamente perdonado. Yo estaba completamente limpia y me sentía con una alegría, con una paz en medio de ese tormento, en medio de esa situación horrible, pero yo sentía paz, sentía ese amor de Dios y, y esa cercanía con Dios, ¿no? Con Jesús en este momento. Pero cuando esto sucedió, también es cierto que una parte de mí como que decía, bueno, yo cedí derechos legales sobre todo lo que, pues sobre muchas cosas cuando estuve en esta secta, ¿no? A nivel espiritual, por las cosas que hice que yo no le presté atención y que para mí no tenía ninguna trascendencia. Y cuando soy consciente de eso, en ese momento que descubro que nada de esto había sido una tontería, sino que había tenido consecuencias, pues yo decía, ¿qué puedo hacer para enmendar eso? ¿No? Y una de las cosas que vino muy fuerte, y porque pues tú lo puedes leer en la Biblia, también habla de eso, y es confesar nuestros pecados unos a otros. Entonces yo decía, bueno, sí, eso es una cosa, y sentía que tenía que ir una por una de las cosas que yo había hecho, que había permitido que estas entidades espirituales pues entraran en mi vida y ceder derechos al enemigo sobre mi vida. Y entonces, claro, una manera de restituir de alguna forma eso, para mí era confesarlo, ¿no? Confesarlo y decir, mira, específicamente he hecho esto y sé que estuvo mal, y independientemente de que yo ya sentía que Dios había perdonado esos pecados, pero era como algo que yo necesitaba hacer, que sentía la urgencia de hacerlo. Y claro, como contaba anteriormente, yo no tenía, pues en ese tiempo tampoco relación con alguna iglesia cristiana con la que yo pudiese, en esa ciudad donde ella estaba viviendo, donde yo pudiese pues ir y buscar ayuda. Pero sí que dije, bueno, si necesito confesarme, lo más fácil es ir y conseguir un sacerdote. Pues fui a buscar un sacerdote en la zona donde yo vivía y me encontré una pequeña iglesia que estaba en ruinas. El sacerdote era un muchacho joven y yo le comenté que yo estaba allí, que yo quería confesarme, pero que yo definitivamente no creía en los sacerdotes como tal, en la autoridad, digámoslo así, que los sacerdotes tenían, ¿no? Y para mí era algo que yo estaba en ese momento lidiando con esa situación. Y este sacerdote me atendió muy bien, fue muy querido y me ayudó con ese proceso. Y me dijo, no te preocupes, yo voy a ser solo testigo, confiésate tú delante de Dios y yo solo voy a estar observando y voy a ser testigo de esa confesión tuya con Dios. Y yo, vale, perfecto. Y entonces entramos, estaba caída, era una iglesia en ruinas,
el techo estaba por eso vigas por el suelo, bueno, y, y entre todas las cosas que había entre las vigas, cogió una silla para sentarse él. Yo me acuerdo que me arrodillé y empecé a hablar con Dios. Y me dijo, yo como si no estuviera, tú habla con Dios, como hablas con Él. Y entonces yo empecé a hablar con Dios y empecé a pedirle perdón por todas las puertas que yo había estado abriendo durante ese tiempo en mi vida. Durante esos últimos meses yo había hecho cosas que no debía y que yo nunca había hecho antes. Y en medio de eso, cuando terminé, en ese lugar que no había luz, porque estaba en ruinas, como lo digo, y estaba cerrado todo, estaba oscurito, había algún poquito de luz que se colaba entre algunos ventanales, pero era muy poca luz, era casi como en tinieblas. Y yo veo de nuevo ese rayo de luz, un rayo de luz que me cubre, y el sacerdote también lo vio y se quedó así impactado. No me acuerdo qué me dijo, pero él quedó impactado también por eso, porque fue algo tan impresionante. En ese momento se hizo presente el Señor de esa forma, como diciéndome, te perdono, y la paz que en ese momento sentí fue extraordinaria. Fue como, mira, esto se ha borrado completamente, ya no existe, has quedado completamente perdonada. Después de esto pasaron muchísimas cosas, pero recuerdo una noche en particular. Yo dormía con canciones de alabanza, con música, no podía estar así como Saúl con David. Yo todo el tiempo tenía música por todos lados, o estaba cantando mentalmente o tenía siempre música, dormía con música de alabanza, y empieza a bajarse el volumen. Las luces de mi habitación empiezan a menguar, empieza como que se iban, quedó medio lado donde yo dormía, la habitación mía, y todo ese lado del apartamento a oscuras. Y yo detestaba la oscuridad. Y entonces, y la música así suavecito, y el otro lado del apartamento iluminado. Y yo, ¿pero qué es esto? Y entonces me di cuenta, obviamente, que era el enemigo que estaba haciendo uno de sus trucos. Pero yo no le tenía miedo, precisamente por lo que el Señor me había mostrado. Entonces, pues, yo el miedo lo echaba afuera. Y entonces cuando eso empieza a suceder y empiezo a ver que las luces empiezan a dar, yo empecé a decirle, Jesús, gracias porque tú estás conmigo. Gracias por tu presencia poderosa. Gracias, Jesús, porque tú me cuidas. Y de repente empezó a llover dentro de mi habitación. Empezó a llover. Estuvo lloviendo unos momentos. Empezó a caer agua como si estuviese lloviendo. Y era como agua bendita, agua viva, ¿no? Esa agua viva que empieza a caer, que limpió la atmósfera. De repente vino la luz, la música empezó a sonar duro y esa presencia del enemigo desapareció. Desapareció, no volví a escucharle ni nada. Pero para que llegáramos a ese punto, pues pasó un tiempo.